Bien, en Éxodo capítulo 30, básicamente el verso 11 al verso 33, vamos a ver tres temas fundamentales, ¿no? La primera parte lo vamos a llamar el dinero de rescate. Y tú dices, el dinero de rescate, sí, va a haber una ofrenda referida al rescate. Va a haber la segunda parte, va a hablar sobre el lavacro. Y la tercera parte va a hablar sobre el aceite de la unción. Cada uno de estos temas nos va a hablar también de una manera espiritual a nosotros el Señor, ¿sí? Eh, Al ser humano, por lo general, siempre le ha gustado hacer números. No, dices, algunos dicen para mí nada con las matemáticas, sí. Pero cuando digo números, me refiero en un sentido básico, ¿no? Aquí no le gusta hacer números, ¿no? Es de pronto si tienes tu primer trabajo, comienzas a hacer cuentas, ¿no? Cuánto vas juntando. Y si de pronto quizás dices, no, yo no trabajo, todavía estoy dependiendo de mis padres, pero ahí por ahí quizás tienes un chanchito y de pronto has ido llenando de 5 en 5, de sol en sol, y de pronto no te ha salido la curiosidad de pronto de decir, ¿cuánto ya tendré? ¿No? O sea, como que siempre hay esa inclinación de decir, ¿cuánto ya tendré? ¿No? Como que queremos estar pendientes de lo que vamos juntando. Algunos dicen, no, dicen, ¿no? Pero cuando tienes un objetivo de querer llegar a un monto o de querer llegar a un objetivo, sí, porque siempre dices, me faltará poco, me faltará mucho, y eso está intrínseco en todo ser humano. El ser humano de por sí siempre, cuando iban a las batallas, lo que hacían era contar el número de varones con el que ellos contaban, por ejemplo, ¿sí? Y el número de varones significaba recursos humanos, ¿no? Para poder enfrentar una guerra o cualquier otro reto, ¿no? O una conquista, ¿no? Y eso se trasladó a través de la historia y es por eso que salen los famosos censos, ¿no? ¿Para qué se hacen los censos en los países? Para saber, para conocernos cómo estamos, ¿no? Cuántos varones hay, cuántas mujeres hay, cuántos niños hay, y el censo te revela todo ello, ¿no es cierto? Pero para el tiempo de Israel en el que se van a dar los censos, ciertamente, algunos quizás han escuchado del libro de números. En el libro de números encontramos dos censos. ¿Y qué era un censo? Cuando de pronto Dios ordenó que cuenten el número de varones que hay eh, eh, en el pueblo, ¿no? Y aunque si bien es cierto, la Biblia nos relata cuántos salieron de Egipto, cuántos estuvieron en la tierra prometida, pero también para saber cuántos van a ingresar a la tierra prometida del desierto, ¿no? Porque muchos murieron en el desierto por diversas causas. En su mayoría fueron por rebelión. Vemos ahí a los hijos de Coré que van a morir, los rebeldes que renegaron de los espías, influenciados por los 10 espías, también van a morir. Y así vemos ciertos pasajes donde hay personas que van a morir y va a haber todo un recambio de generación. Y dentro de ello vamos a ver censos para ver cuántos varones son los que ingresan a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, aquí va a dar un principio bien interesante el Señor en cuanto a esos censos, cómo debería de hacerse esos censos. Mira, vamos a leerlo juntos. Antes de comenzar a leerlo, pero este censo, si bien es cierto, si es ordenado por Dios, está bien. Pero vemos también más adelante en el libro de, me parece, si no me equivoco, fue con Saúl o David, uno de los reyes, eso está en 2 Samuel, entonces es con David, donde ellos hacen un censo donde Dios no le pide que haga censo, pero él quiere ver cuánto personal, cuántos hombres de batalla tiene y hace un censo, y a raíz de ello vino una plaga. ¿Por qué? Porque el censo se estaba convirtiendo, Dios conoce el corazón del ser humano, hago un censo, dice, wow, 600,000 varones de guerra. ¿Y qué sucede con el corazón del ser humano que está en una posición caída y de pecado? Se infla el pecho, ¿no? Este es mi reinado. Wow, tengo tantos de caballería. Entonces, Dios conoce el corazón del ser humano. No está mal llevar cuentas, pero si el llevar estas cuentas nos llevan a pensar que somos poderosos, que somos pudientes, que somos autosuficientes, hay un peligro. Si el saber cuánto tengo en el banco me llega a pensar que ya estoy seguro de alguna u otra manera, si el pensar que si el pensar en que ya tengo 5 propiedades me hace sentir seguro, ten cuidado. ¿Por qué? Porque estás olvidando que le perteneces a Dios, que todo eso también le pertenece a Dios. Y no está mal llevar cuentas.
Pero si estamos en nuestra naturaleza caída y ese llevar cuentas nos desvían de nuestra confianza en Dios, hay peligro. Mucha gente, justamente en esa autosuficiencia, ya no busca a Dios. ¿Se acuerdan en los evangelios de este hombre rico? Y cuando Jesús le dijo, es difícil, ¿no? Es difícil como hombre rico. ¿Por qué mismo? Porque su corazón va a comenzar a amar las posesiones, lo que los ojos ven, y ya no va a confiar en ese Dios que es el que le ha prometido la victoria. Y esto podría ocurrir dentro de su pueblo, por eso que Dios se anticipa a estos hechos y les va a dar estos principios que hoy día vamos a leer. Pero también podría ocurrir en nuestra vida, cuando de pronto Dios comienza a prosperar, Dios comienza a bendecir y nos advierte de que al final de cuentas, tengas lo que tengas, tienes que volver tu mirada a que hay alguien que fue el que te rescató, y no son los bienes los que te dan seguridad. Es interesante, he comenzado por la aplicación, pero era necesario para poder entender lo que vamos a leer. Amén. Entonces vamos a leerlo juntos del verso 11 y 12, dice. Habló también Jehová Dios a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, es decir, cuando hagas censo, cuando comiences a contarlos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya entre ellos mortandad cuando los hayas contado. Lo que le está diciendo Dios es de que cuando hagas el censo, cuando te digo que los cuentes, tiene que haber un rescate, una ofrenda de rescate, cada uno por su persona. Y esta ofrenda de rescate les haría recordar que más allá de los resultados, que sean 600,000, 700,000, esta ofrenda de rescate les haría recordar que hay un Dios que fue el que los rescató cuando ellos estaban siendo esclavos. Y que no se enseñoreen en cuántos son o cuán numerosos son, sino que esta ofrenda de rescate, como dicen, los hacía volver a su lugar de origen. ¿Quién te ha llamado? ¿Quién te ha sacado? ¿Y quién te ha multiplicado? Entonces era necesario que el pueblo, todo aquel varón, más adelante va a decir, mayor de 20 años, va a necesitar entregar una ofrenda de rescate, como diciendo, reconozco que alguien me rescató, es decir, que Dios me rescató, que no me debo a mí mismo, que el poder no está en mí, porque los varones de 20 años en adelante eran considerados como, justamente como cabezas de hogar o como gente de batalla, ¿sí? Como recurso humano. Entonces el Señor le está diciendo, cuando hagas censo, no pierdan el significado del censo en sí. Lo estoy diciendo yo que hagan el censo. ¿Por qué? Porque si hacen censo en sus fuerzas, se cuentan entre ustedes en sus fuerzas, esto tiene un significado de propiedad. Es como diciendo, yo cuento lo que es mío. Y eso lo sucedió con David, que él contó su ejército, sus hombres, y perdió el sentido de propiedad. Olvidó que el pueblo es de Dios y pensó que el reinado era de él y que el pueblo era de él, y vio cuánta gente tengo. Entonces Dios se anticipa a todos estos hechos y dice, cada vez que hagan censo tiene que haber un dinero de rescate, una ofrenda de rescate, que cada varón que es contabilizado tiene que dar esa ofrenda de rescate. ¿Y cuánto sería? Lo va a decir más adelante. Entonces dice, verso 13 dice, esto dará todo aquel que sea contado. Entonces tú dices, uy, si yo tengo, entonces yo también quiero ser contado, tengo 10 años. No, el Señor dice, ¿quiénes van a ser contados? Dice, medio ciclo, ¿no? Dice, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, ¿no? La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. ¿Cuánto iba a ser esta ofrenda de rescate que iba a dar cada persona que iba a ser contada? Medio ciclo, ¿no? ¿Cuánto es? No lo he buscado, pero lo averiguo así. Medio ciclo, eso es lo que costaba, por así decirlo, esta era la ofrenda de cada uno de estos varones que eran contados. Y ahí nos dice, verso 14, todo el que sea contado de 20 años arriba, ¿no? Es decir, mayores de 20 años, ¿no? Culturalmente, para el pueblo judío, a partir de los 20 años ya eras un ciudadano con derechos y deberes, ¿no? Todo varón mayor de 20 años. En nuestro país es 18 años, ¿no? Nosotros 18 años ya dice, mamá, no te metas en mi vida, que yo veo, pero no, todavía no quiere irse a vivir fuera de la casa, pero si bien es cierto, ya dice, ya no te metas, dice.
Mentira. En el contexto judío, el varón de 20 años era una persona que estaba preparada para realmente ser independiente en todo sentido. Formar una nueva familia, ir a la guerra, ¿no? Entonces, realmente era un ciudadano con derechos y deberes, o así decirlo, 20 años, ¿no? Por lo tanto, él era contado, pero tenía que dar, ¿cuánto dice? Medio ciclo. Eso era el monto que Dios estaba poniendo. Esto, ¿quiénes tenían que hacerlo? Todos los varones mayores de 20 años que eran contados. No es que yo no tengo, y más adelante va a especificar, no es que, mira, ¿qué tal si Moisés o Aarón? ¿Qué tal si yo doy 2 ciclos? Porque medio yo creo que no valgo tampoco. Yo creo que valgo más. No. Yo no tengo, yo no creo que valga tanto. ¿Qué tal si yo doy un cuarto de ciclo? Tampoco. Tenía que ser tal como Dios lo había dicho. Medio ciclo, esa era su ofrenda de rescate. Esa ofrenda que los hacía recordar de quién eran propiedad de ellos y quién es el que los había rescatado. Y no tanto que que el tener 20 años a más te hacía autodependiente, decir, yo me valgo por mí mismo, ciertamente, pero en últimas instancias, a quien le debías es esa libertad y esa autosuficiencia, entre comillas, o esa capacidad de ahora ser un hombre de batalla, era a Dios que te había rescatado. Porque estando en Egipto, ¿sabes qué? Estando en Egipto, así tengas mayor de 20 años, eras esclavo. O sea, le pertenecías a Faraón. Si Faraón decía algo, así tengas más de 20 años, no tenías valor. Y Dios te ha rescatado y ahora te va a llevar y te va a dar una tierra prometida y vas a tener derecho cuando estés ahí en la tierra prometida a recibir una parcela, y eso iba a suceder con los mayores de 20 años. Es interesante, ¿no? Y aquí esta ofrenda es una especie de pago de rescate, pero como agradecimiento y recordatorio de que Dios es el dueño de su pueblo y que Dios es el que los ha rescatado. Por eso se lo conoce como la ofrenda de rescate, ¿correcto? ¿Y qué pasa si no lo hacían, pastor? Vamos a verlo más adelante, pero también ya lo hemos visto en los tiempos de David, eso lo puede buscar en 2 Samuel, que cuando ellos no hicieron conforme Dios había determinado, vino una gran mortandad, una plaga. En otras palabras, vino muerte. Tanto así, es que el Señor va a decirlo aquí en Éxodo, lo va a decir que ciertamente hay peligro cuando lo haces, por algo se llama ofrenda de rescate, ¿no? Entonces, esto más adelante, ya para los tiempos de Jesús, se convirtió en una especie incluso de una especie de tributo, ¿no? O sea, como un impuesto. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos y le dijeron los fariseos, si no me equivoco, le dijeron, oye, ¿cómo es, no? Con el tributo, ¿no? ¿Acaso tu Señor va a pagar o no va a pagar? Y me parece que Pedro es el que viene a Jesús y le dice, no, Señor, ¿vamos a pagar o no vamos a pagar? Y Jesús le dice, anda, ve, ve al río, creo, o al pozo, ahí hay un pez y de su boca sacó 2 dracmas y anda, ve y págale, ¿no? Entonces, y ciertamente para el judío esto se convirtió en una especie de impuesto, ¿no? Entonces, vemos acá sus orígenes. Todo ciudadano judío mayor de 20 años tenía que pagar esta ofrenda de rescate, ¿no? 15 dice. Y en el verso 15 es interesante porque mira lo que dice. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. ¿Qué significa esto? Que ni el rico podría decir yo quiero pagar más o yo quiero ofrendar más. Ni el pobre podría decir yo quiero ofrendar menos. Esto era algo igual para todos. Y en el fondo está hablando algo, que todos son iguales ante Dios. No es que, bueno, todavía no quiero llegar al Señor Jesús, pero no es que Dios de pronto le hizo más favor a uno al sacarlo de Egipto y le hizo menos favor a otro. A ambos rescató su vida completa. ¿De dónde? De Egipto. Entonces, esto era algo estándar. No es que yo soy más rico, doy más, y yo soy más pobre, quiero dar menos. Era tal como Dios lo había establecido. Porque a ambos, en cuanto a dignidad, ambos son iguales a los ojos de Dios. No confundir esta ofrenda que daban como pueblo judío como la ofrenda que ellos darían de manera voluntaria o según las propiedades, las posesiones, según cómo haya prosperado su cosecha. No es una ofrenda de primeros frutos, según cómo Dios lo haya prosperado. No, es una ofrenda
de rescate, donde todos daban por igual, ¿correcto? Donde no hay rico ni pobre, todos valen igual a los ojos de Dios, dice. Cuando dieren la ofrenda, dice, a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, ¿te das cuenta? Para hacer expiación, es decir, con esto era un pago, no es que el dinero hacía expiación por ellos, sino con esto ellos recordaban que Dios los había rescatado. ¿De dónde? De Egipto, ¿no? Entonces, y tú dirás, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿No? O sea, y ahora, ¿no? ¿Qué tiene que ver con nosotros? De la misma manera como Dios rescató a su pueblo de Egipto, y ahora les está pidiendo esta ofrenda de rescate para que ellos recuerden que Dios es el que los ha rescatado, ¿no? Y que ahora ellos tienen ya mayores de 20 años, tienen esa capacidad, ya no son niños, sino tienen la capacidad de formar una familia, de tener una parcela o un terreno, porque les va a dar tierras prometidas, y que todo esto es producto del rescate que Dios ha hecho con ellos en misericordia. De la misma manera, nosotros debemos entender que nosotros habíamos sido rescatados. Pero no es que Dios te está diciendo, trae y entrégame medio ciclo, ¿no? Porque tú dices, uy, entonces el pastor tiene que entregar más, ¿no? Porque él ha estado más fundido en el mundo, y yo menos. No, no, todos por igual. Entonces, no es que de pronto tú digas, entonces, si entendemos que Cristo a nosotros también nos ha rescatado del pecado, del mundo, ¿sí? No es que tú con tu dinero vas a hacer que Él te rescate, no, esto es una consecuencia de los que ya han sido rescatados, de los que ya han sido traídos a libertad. No les está pidiendo en Egipto diciendo, si tú presentas esta ofrenda, entonces te rescato. Es bueno aclarar eso. Si no le está diciendo, esto es un recordatorio de lo que yo hice contigo en Egipto, te he rescatado. Y además, le está recordando que finalmente el dueño de la vida de ellos mismos es Dios. Y que cada vez que ellos hagan un censo, entiendan que su corazón no se incline hacia decir, oh, qué numerosos que somos, o que nos debemos a nosotros mismos o a algún rey, sino que ellos recuerden que en últimas instancias hay un Dios el que los ha rescatado. Lo mismo sucede con nosotros, mis hermanos, que tú dirás, ¿y cuánto damos nosotros? ¿No? O sea, es necesario que nosotros constantemente también recordemos que hemos sido rescatados en primera instancia. Ahora, si vamos a ir a un punto de la ofrenda, no confundir con la ofrenda que normalmente hermanos que han entendido la palabra de Dios y voluntariamente lo hacen, no confundir con esa ofrenda, porque esa ofrenda tiene otros principios, tiene otros orígenes, ¿no? Pablo cuando cita dice, cada uno conforme al... ¿Cómo? Cada uno dé conforme a lo que propone en su corazón, con alegría, sin molestias, sin enojo, sin tristeza. Pero también hay otro principio que Pablo enseña, dice, conforme Dios te ha prosperado, conforme Dios te prospera. Y eso nosotros lo vemos y vemos de que no es una ofrenda obligatoria incluso, es una ofrenda voluntaria que normalmente lo hace un creyente para con Dios, ¿no? Dice, y eso, bueno, eso es bíblico y no tiene nada que ver con esto, porque esto era prácticamente una ley o una obligación, todo varón, porque lo contrario, ¿qué iba a pasar? Iba a venir mortandad. Esta no es una ofrenda voluntaria, esta es una ofrenda que todos tenían que hacerlo por igual. Y tú dices, y entonces, si queremos llevarlo a un ámbito espiritual, nosotros, uno, que constantemente debemos recordar que no nos valemos a nosotros mismos. Cuando estábamos en el mundo, quizás podríamos decir, ay, no tengo que rendirle cuentas a nadie, al final yo mando en mi vida. Pero hoy en día nosotros como cristianos sabemos que tenemos un Señor. Y si decimos que tenemos un Señor y Salvador, estamos reconociendo que tenemos un dueño. No solo ya un creador. Porque es fácil decir, Dios me ha creado y bueno, soy una criatura y una criatura rebelde, ya decimos, y bueno, hago lo que yo quiero. Sino que esto debe recordarnos que nosotros tenemos un Señor. Tenemos a quien deberle cuentas, tenemos a quien deberle adoración, tenemos a quien deberle un amor. Y si tienes que llevar una ofrenda, ¿sabes cuál sería el patrón de ofrenda por igual a todos? Lo que claramente nos dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay algo que todos podemos dar por igual, ni más ni menos. Es nuestro ser rendido a Dios, en reconocimiento
que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, se lo debemos a su rescate, a quien Él hemos encontrado libertad. Ninguno de nosotros tiene dos seres, ninguno de nosotros tiene medio ser, todos tenemos un mismo ser, un solo ser. Pero ahora, ¿cómo se lo estás entregando al Señor? Si lo estás entregando como una ofrenda viva, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, qué bueno. Y si le estás entregando solamente una área de tu vida, bueno, tú estás poniendo el monto, ¿no? Tú estás diciendo, Señor, te voy a entregar solamente una cuarta parte de mi vida, el resto déjamelo para seguir viviendo conforme a lo que yo creo. Bueno, hazlo. Pero el Señor dijo que todos por igual. Y la única manera de entregarle una ofrenda a todos por igual es cuando tú te rindes al Señor como una ofrenda viva. De decir, Señor, soy una ofrenda viva. Cuando de pronto Keila se rinde al Señor como una ofrenda viva, y Julio César también se rinde al Señor como una ofrenda viva, como un sacrificio vivo, recordando que Cristo los ha rescatado, ambos valen igual a los ojos de Dios. Y entonces, ni el rico ni el pobre puede decir estoy dando más o estoy dando menos. ¿Me dejo entender? Porque ambos están rindiendo ese ser en sacrificio vivo a Dios. Entonces, esto va más apunta que algo material, apunta a algo espiritual. Que constantemente debemos recordar que le pertenecemos a Dios, que hemos sido rescatados por Dios. Y como dice Pablo, y te ruega Pablo, dice, ¿no? Por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios con su pueblo cuando estuvo en Egipto? Tuvo misericordia. Y por esa misma misericordia ellos ahora van a recordar con esta ofrenda de rescate. De la misma manera nosotros debemos recordar que Cristo ha tenido misericordia de nosotros y por tanto debemos de presentarles nuestro medio cuerpo en sacrificio vivo o nuestro cuarto cuerpo, no, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y de esa manera todos estaremos presentando nuestra vida por igual a Dios. Y es Dios el que dice, ciertamente, este varón, esta mujer, se está rindiendo totalmente a mí. Y vuelvo a recalcar, ni el rico ni el pobre podrá decir yo di más, sino va a depender con qué corazón te está rindiendo a su señorío, a decirle, Señor, toma control de mi vida, de cada área de mi vida. Amén. ¿Cuán necesario es recordar que hemos sido rescatados? Muchas veces el Hijo de Dios suele olvidar esto. Cuando el Hijo de Dios olvida que ha sido rescatado por gracia y misericordia, se cree un hijo con derecho y de pronto comienza a hablar de una manera poco humilde. Comienza a decir, no sabes con quién te has metido, con un hijo de Dios. ¿Lo has escuchado? No sabes con quién estás hablando, con el ungido de Dios. Y peor todavía cuando se lo dices a otro hermano, al igual que tú. Y déjame decirte que si tú tienes esa actitud, Cristo ha derramado la misma sangre por ti y por el otro a quien le estás diciendo. Por ambos ha pagado lo mismo, porque ambos valen igual a los ojos de Dios. Ay de aquel hombre que dice, no sabes con quién te has metido entre cristianos, si ambos son hijos de Dios. Es como Miquillari, pues un ejemplo que no se asemeja, porque yo no soy Dios definitivamente, pero Miquillari diciéndole a su hermano Hakan, no sabes hija de quién soy. Hakan va a decir, sí lo sé, tu mismo papá es mi papá, le va a decir. Y lo mismo ocurre que cuando entre cristianos pensamos que uno vale más que otro, cuando valemos por igual y le pertenecemos a un mismo Dios. Entonces, esta ofrenda de rescate nos recuerda eso, que todos valemos igual a los ojos de Dios, en la misma dignidad, ciertamente con diferentes funciones, pero somos iguales a los ojos de Dios. También nos recuerda que le pertenecemos a Dios. ¿Sabes cuán importante es entender esta ofrenda de rescate? Que le pertenecemos a Dios y que valemos igual a los ojos de Dios. Nadie es más ni nadie es menos. El creyente que vive en Estados Unidos vale igual que tú a los ojos de Dios. Nuestro amigo Doug Bennett es igual que tú en dignidad a los ojos de Dios. Porque por ambos Cristo ha derramado la misma sangre. Por ambos Cristo ha ido a la misma cruz. No es que a uno fue a una cruz dorada y el otro fue a una cruz de madera. Por ambos ha entregado su misma vida. Entonces todos valemos igual a los ojos de Dios. Amén. Verso 16 dice, y tomarás de los hijos de Israel el dinero, era dinero, ¿te das cuenta?
de las expiaciones y los darás para el servicio del tabernáculo de la reunión. Y será por memorial, esta palabra es clave, será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Esto era como un recordatorio que cada persona mayor de 20 años daba, diciendo, reconozco que he sido rescatado por Dios. ¿Y en qué lo usaban, no? La típica, ¿no? Decir, ¿y qué lo usan eso? Dice ahí claramente que iba a ser usado, ¿dónde? En el tabernáculo, ¿no? Y tú dices, ¿y si yo me entrego en sacrificio agradable a Dios santo, todo? Pero al final de cuentas, ¿quién va a verse beneficiado con esto? Porque Dios está en el cielo, ¿no? ¿Sabes quién? Si aquí era el tabernáculo, hoy en día es la iglesia. ¿Y quién conforma la iglesia? Tú mismo y tu prójimo. Cuando tú te entregues como un sacrificio santo, agradable a Dios, el que va a ser de alguna manera beneficiado con esta entrega genuina, es tu prójimo. Y tú vas a ser beneficiado por la entrega de otro. ¿Me dejo entender? Cuando tú estás entregando tu vida en sacrificio agradable a Dios, ingresando a las reuniones de oración, orando por tu prójimo, ¿quién es el beneficiado? Tu prójimo. Pero hay otros lugares, o hay en otras reuniones, que hay alguien más que está orando por ti. Entonces no está tanto y quién se lleva, ¿no? O sea, el que va a ser beneficiado, por así decirlo, donde va a ser invertido tu sacrificio, no me estoy refiriendo a dinero, lo hemos aclarado, sino tu sacrificio, tu entrega, tu devoción, es la iglesia del Señor. Por eso dice que somos miembros del cuerpo de Cristo, donde nos debemos unos a otros, donde nos edificamos unos a otros. Amén. Entonces, ciertamente, esto iba a ser usado para el tabernáculo. Hoy en día, el tabernáculo espiritual de Dios es la iglesia, donde su Santo Espíritu mora en el corazón de cada creyente. Amén. Continuamos. Entonces, después de haber visto esto, ahora vamos a ver la fuente de bronce, ¿sí? Y la fuente de bronce, para que entres en contexto, era prácticamente un lavacro, lo conocen algunos, pero tú dices lavacro, fuente de bronce, un lavadero de manos y de pies. ¿A través de eso nos va a hablar Dios? Claro que sí. Había un lavadero de manos y pies dentro del tabernáculo que estaba ubicado en el patio, en el atrio. Vamos a verlo, ¿sí? Verso 17 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de ¿qué? De bronce, con su base de bronce para lavar y dice, para lavar, ¿no? Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Entonces, este lavacro iba a estar ubicado entre el altar. Cuando dice solamente altar, se está refiriendo al altar del sacrificio que estaba en el atrio, que estaba en el patio. ¿Se acuerdan? Al ingreso. Y entre el ingreso, que está el atrio, y ahí está el altar del sacrificio, a la tienda en sí de reunión, o al tabernáculo de reunión en sí, donde está el lugar santo y santísimo, había una distancia. Y en ese intermedio se encontraba el lavacro, ¿no? O este lavadero o esta fuente de bronce, donde ¿qué? Donde era para lavarse, donde iba a haber agua. Y tú dices, ¿tanto así? ¿Sí? ¿Y sabes qué? Aquí nos está diciendo que iba a ser hecha de bronce, no nos da medidas, no nos da medidas, pero sí dice que va a ser hecha de bronce. Pero más adelante vemos en el mismo libro de Éxodo, capítulo 38, verso 8, vamos a llegar en algún momento, pero dice que esto lo hicieron a base, ¿sabes de qué? De algo que las mujeres aman mucho. ¿Qué es lo que las mujeres aman mucho? A ver, ¿quién latina? Una de las que las mujeres aman mucho es el espejo, porque ellas aman verse todos los días. A diferencia del varón, ¿no? La verdad, hoy día yo no he visto ni siquiera si estoy peinado o no, solamente recién estoy viendo. Pero una mujer antes de entrar al Zoom va y se ve al espejo, ¿sí o no? No me voy a dejar mentir, ¿no? O sea, mínimo se ve al espejo, ¿no? Antes de salir a atender quién llama a la puerta, siempre puede ser que hay un espejo, pero ves, ¿no? Un varón no, un varón sale como está. Y desde estos tiempos vemos, y vamos a ver en Éxodo 38, que estas mujeres se van a despojar de sus espejos de bronce, porque aquel entonces el espejo no era de vidrio como hoy en día lo vemos, sino era de un bronce pulido, ¿sí? De tal manera, tan pulido estaba que ellos podían ver su rostro ahí. Entonces ellas se van a despojar estos espejos de bronce
Y a base de estos espejos de bronce van a hacer, ¿qué cosa? El lavacro, el lugar donde tenían que lavarse. No quiero adelantarme, pero el lugar donde se van a lavar más adelante, vamos a leerlo mejor, dice, ¿ya? Entonces dice, 19, y de ellas se lavaron, dice, se lavarán Aarón y sus hijos. ¿Qué se van a lavar? Las manos y los pies. ¿Por qué las manos y los pies? Las manos y los pies, dos motivos. Las manos y los pies son uno de los partes de extremidades, ¿no? Del ser humano que más expuesto están a las cosas naturales de este mundo, ¿no? O sea, para comer, lávate la mano, ¿qué habrás tocado? Te decía mamá cuando eras pequeño, ¿no? Mira esos pies, ¿no? ¿Quién le...? O sea, los pies por lo general siempre dice, ¿dónde habrá caminado, no? O sea, y te subes hacia la cama. Por lo general, lo que está más expuesto no es tu nariz, no es tu oreja, sino es tu mano y tus pies, ¿no? Y son sinónimos, ciertamente, de dónde has andado y qué cosa habrás hecho. Entonces, esto también es un simbolismo, ¿no? Dos cosas que constantemente necesitan ser purificados. Y tú puedes decir, aguanta, pastor, pero Aarón ya en el capítulo anterior ya lo han bañado y públicamente. Sí, lo han bañado públicamente como una muestra de que necesitaba ser limpio de toda su vieja vida, ¿no? Y eso también nos apuntaba a Cristo, cómo es que Cristo nos ha lavado por completo, ¿no? Pero aquí habla de un lavacro o de una fuente de bronce donde constantemente Aarón y sus hijos y todos sus descendientes que iban a servir en ese tabernáculo también constantemente tenían que estar descontaminando o limpiando sus manos y sus pies, porque son sinónimos de ¿qué? De impureza. Y con estas manos y con esos pies de donde han caminado y con las cosas que han hecho, ellos tienen que estar consagrados a hacer las cosas del Señor. Y que las cosas del Señor no lo podías hacer con cualquier mano que se haya contaminado con impurezas. Entonces tenía una función esta fuente de bronce, que era lavarse las manos y los pies. Yo me imagino todas las mujeres, para eso he dado mi espejo. Pero bueno, Dios lo había dicho, Dios había determinado así y así es como lo hicieron este espejo, ¿no? Y esta fuente de bronce, verso 20 dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, dice, se lavarán con agua para que no mueran. O sea, si tú entrabas sin lavarte, ya se acuerdan ahora entonces por qué tenía que tener en su ropa las campanitas, ¿no? Una de las razones es que si de pronto, uy, me olvidé de lavarme, ¿no? Y ya fuiste, pues, ¿no? Estaba sirviendo sin haberse lavado, va a morir. Entonces era muy cuidadoso y muy estricto ese servicio a Dios dentro de ¿qué? Del lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Yo me imagino que al inicio, un par de muertos, definitivamente todo el mundo se lavaba, ¿no? Como cuando aquí ni bien llegó el COVID, cada rato se lavaban las manos, el mercado se lavaba las manos y alcohol, y ahora el ser humano olvida, pues ahora, no sé, veo los lavaderos en el mercado destrozados, sin agua, y la gente pasa, ¿no? O sea, un desbande, y Dios conoce al ser humano. Y si no ponía estas reglas claras, imaginas cómo iba a terminar ese tabernáculo, ¿no? Entonces, definitivamente, yo digo, con dos muertos suficiente, todos los días, lavándose la mano ahí, ahí no había alcohol en gel, entonces, dice, para que no mueran. Y segunda parte, el verso 20 dice, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para servir, la palabra ministrar involucra dos actos, servir y adorar, ¿sí? Dice, para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, que hemos hablado también de la semana pasada, o versículos atrás, tú lo puedes ver eso, cada vez que iban a encender esta ofrenda, para que no llegue con una ofrenda extraña, no solamente porque haya sido hecho por otras sustancias que Dios no había dicho, sino manos limpias, tenían que lavarse, ¿no? Verso 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo dice por segunda vez, ¿no? ¿Te das cuenta? Qué importante era presentarte a Dios puro en todo sentido, limpio en todo sentido. No es que a mí me bañaron cuando inicié mi ministerio. Hay de aquel pastor que dice, no, ya cuando yo comencé el ministerio oraron por mí. Ahora ya no necesito orar. Es una constante. Era una no, bueno, no quiero llegar al punto de aplicación aún, vamos a continuar. Dice y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Y así quedó establecido, ¿no? Entonces, la fuente de bronce habla de un lavado necesario
para todos los que querían venir a la presencia de Dios a adorarle, a servirle. En especial sus ministros, que venían a ser Aarón y los sacerdotes, su descendencia, ¿no? Después de presentar un sacrificio ahí en el altar del sacrificio, a lavarse las manos, ¿no? Entonces ahí estaba el lavadero, para eso era. Y tú dices, y pastor, ¿y qué tiene que ver con nosotros, no? O sea, ¿será necesario ahora como cristianos también entonces, Sofi, tus espejos, vamos a hacer un lavadero al ingreso de de la iglesia, ¿no? Porque si no, para que los hermanos se laven los pies, ¿no? ¿Te imaginas? No, no, o sea, no tiene esa aplicación, pero nosotros sabemos que somos el pueblo de Dios, el pueblo espiritual de Dios, y servimos incluso en su templo espiritual, que es la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que somos la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, su cuerpo espiritual. Entonces, nosotros servimos y necesitamos también estar limpios para ello. ¿Y qué es lo que? Pero no hay fuente, pastor, no hay fuente de bronce. ¿Y qué será la fuente de bronce para el cristiano, para nosotros que ahora somos pueblo de Dios? David, tiempo atrás de que entre en funcionamiento la iglesia, si se quiere decir, miles de años atrás, dijo un salmo muy interesante. Salmos 24, verso 3 y 4, lo puedes buscar, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Es interesante, ¿no? O sea, hasta David entendía este principio, ¿no? Decía, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Es decir, ¿para qué yo voy al lugar santo? Para orar, para adorarle. Pero no puedo entrar impuro, ¿no? Desmereciendo ese lugar santo. Y David decía, el limpio de manos y puro de corazón. Esto me recuerda a un pasaje muy interesante. Ya lo hemos dicho hace un momento que Jesús es el que nos ha lavado. Pero hay un pasaje muy interesante en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 13. Te invito a que tú lo puedas buscar para poder leer Juan, capítulo 10, o Juan, sí, puedes darte tu tiempo, Juan 13, disculpen, Juan 13, ¿sí? Juan 13, del verso 6 al 10 vamos a leerlo, ¿sí? Juan 13, del verso 6 al 10, ¿sí? 6 al 10, muy bien. Mira lo que dice, si lo has encontrado me haces un like para poder leerlo juntos, es interesante. Pero te voy dando la introducción a este pasaje, ¿no? Jesús, este pasaje de Juan 13, del verso 6 al 10, habla donde justamente Jesús cogió su toalla, cogió un balde, un lebrillo, llenó agua y se dispuso a lavar los pies, ¿a quién? A sus discípulos con quienes había caminado largo y duro, ¿no? Y ya te imaginas cómo estaban esos pies, ¿no? Entonces Jesús se dispone a lavarlos. Y mira lo que dice el verso 6. Entonces vino a Simón Pedro. Bueno, primero Juan se dejó lavar, Jacobo, tu hermano, también, ya, y así, ¿no? Y viene a Pedro, y Pedro, que siempre era el Contreras, mira lo que dice Pedro Contreras, dice, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no comprenderás ahora, más lo que dice, más lo entenderás después. Entonces Jesús le está diciendo muy cordialmente, ¿no? Porque la verdad, Jesús tenía mucha paciencia, mucha humildad, yo le hubiese dicho, déjate lavar nada más, ¿no? Pero bueno, Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no comprendes ahora, luego lo vas a entender. Y Pedro le dijo, Pedro respondió nuevamente, dice, no me lavarás los pies jamás. Ese Pedro está mandado, ¿no? Uno de dos, ¿no? Yo digo, ¿es orgullo o era cochino, ¿no? Porque, o, no, ¿verdad? Pensemos bien de Pedro, era humildad, ¿no? Él no quería que su maestro le lave, ¿no? O sea, o era vergüenza, ¿no? No, era humildad. Por otro lado, es como que, pero el maestro te lo está diciendo, ¿no? El maestro te lo está diciendo. Y si el maestro te lo está diciendo, déjate lavar, pues, ¿no? O sea, es como que, es una humildad, sí, es como mi hijita, cuántas veces lo hemos corregido, ¿no? Papá, ¿puedo comer la manzana? Come, es tuyo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a pedir permiso para comer las manzanas? Acábatelo, toda la fruta que está en la mesa, ¿no? No, pero ella dice, pero papá, ¿lo puedo comer? No, dice, entonces yo me imagino a Pedro, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú? No, tú no me vas a lavar, ¿no? Y a Jesús ahí insistiendo, déjate lavar, no, pero bueno, dice,
Pero Jesús le da una respuesta muy interesante, a eso quería llegar. Verso 8, la segunda parte, dice, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro sí lo hackeó, ¿no? Como que, si no te lavo, no tienes parte conmigo. O sea, mis promesas, mis bendiciones, todo Pedro. Y mira lo que dice Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Báñame completo, le dijo, ¿no? Porque yo quiero tener parte contigo. ¿Entiendes? O sea, Pedro se dejó lavar por el Señor, dijo, lávame por completo, ¿no? Si se trata de eso, lávame, porque se estaba dando cuenta que el lavar de Jesús no se estaba reduciendo a un lavar físico. El lavar de Jesús se estaba refiriendo a algo que va más allá de santificarte, de justificarte, de que ahora vas a tener parte con Él en cada una de sus promesas, de que ahora eres su hijo, que ahora eres su iglesia, que ahora eres su discípulo. Y si es así, Señor, lávame por completo. Esa fue la respuesta de Pedro. Mira lo que dice 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque Jesús le asegura que ellos ya están limpios y que ahora solamente necesito lavar sus pies, pero ustedes ya están limpios. Si tú sigues leyendo, y ahí dice, ¿no? Aunque no todos. Si tú dices, ¿por qué dijo aunque no todos? Había uno de ellos que no estaba limpio. Y no es que no se haya dejado lavar los pies. Si tú sigues leyendo, ese que no estaba limpio era Judas, el que realmente no había creído en el maestro, el que realmente no lo tenía como su Señor, el que realmente no le había entregado su vida, y por tanto, el que no estaba amando la palabra de Jesús, y por tanto no se estaba dejando lavar y no tenía parte con Dios. Entonces, ¿quién es el que lava? ¿Quién es el que limpia en el ámbito espiritual? Es Jesús, y no solamente lo dijo él. Más adelante Pablo va a ampliar esta idea, que el que nos lava inicialmente a todo creyente es Jesús. En 1 Corintios capítulo 6, verso 11, mira lo que enseña Pablo. Después de dar una lista de pecados, de borrachera, idolatría y todo lo demás, de decirle, esto han sido ustedes, corintios, en su vieja vida, después de decirles todo eso, en el capítulo 6, verso 11 de 1 Corintios les dice, y estos erais algunos, o sea, estos que, todo lo que él narra, y esto erais algunos, o sea, estos ustedes han sido en su vieja vida. Si tú lees la lista anterior, borrachera, maledicencia, todo lo demás. Y ahora dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, y ahí viene el detalle, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién lava al ser humano realmente? Es Jesús. Y como dice Pablo, pudo haber sido cualquier cosa en tu vieja vida, pero si has venido a Cristo, Él te ha lavado, Él te ha limpiado y está dispuesto a seguir haciéndolo. Pero ya no porque de pronto nuevamente seas un no creyente. Cuando tú vienes a Cristo por primera vez, Él te lava, así como Aarón, su primera bañada que le dieron, lo ungieron, y ahora solamente se está lavando las manos y los pies en un simbolismo de pureza en su servicio a Dios, en su adoración a Dios. De la misma manera nosotros como cristianos ya hemos sido lavados una vez por el Señor, y hemos sido lavados por su Santo Espíritu, pero es necesario constantemente lavar nuestras acciones y nuestro andar, nuestras manos y nuestros pies, pero ¿sabes qué? Con su palabra, porque Cristo también nos lava con su palabra, pero ya no para salvación, porque ya eres salvo. El duchazo de limpieza de fondo ya lo hizo, pero es necesario que constantemente estemos purificándonos, lavándonos en su palabra. Y eso lo dice Efesios 5:26, cuando habla justamente de cómo es que Dios o cómo es que Jesús ama a su iglesia. En Efesios 5:26 dice, cuando está hablando de que Cristo es el que ama a su iglesia, ¿no? Así como el varón debe amar a la esposa, ahí dice, ¿no? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
¿Cómo es que nos lava el Señor? Con su palabra. La palabra de Dios nos lava, nos limpia constantemente. Ya no para salvación, sino porque ya eres salvo. El que se lavaba en esta fuente de bronce no era cualquiera del pueblo que esté afuera. Eran los que ya habían sido llamados a servirle, que eran Aarón y su familia. El lavado inicial se lo han hecho fuera públicamente. Ahora este lavado es constante porque estoy sirviendo al Señor. De la misma manera, mis hermanos, nuestra vida necesita ser lavada constantemente, y es por eso que dice que si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué? Con su palabra, a través de su palabra. Y hablando de los espejos, Santiago, cuando habla de no ser solamente oidores, sino que hacedores, ¿de qué? De su palabra, dice que aquel que de pronto escucha la palabra y simplemente no le hace caso, es como aquel hombre, ¿no? Que va al espejo, se ve que está despeinado y al instante se olvida lo que él vio. Simplemente no hace nada, no toma ninguna acción. Pero el que es hacedor de la palabra va al espejo, ciertamente va a corregir actos. Entonces es un hacedor de la palabra, ¿no es cierto? Y esta palabra, entonces, lo podemos entender que es como el espejo que nos revela qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que mejorar. ¿Y de qué estaba hecho la fuente de bronce? De los espejos, ¿no? ¿Y qué es lo que es la palabra para nosotros? Es un espejo en el cual nosotros podemos ver nuestra vida. Cada vez que tú la abres, la palabra de Dios te habla. Nos habla de Dios, nos permite conocer a Dios, pero es el conocer a Dios también nos permite conocernos a nosotros mismos y saber que necesitamos estar alineados con Dios, que somos miembros de su cuerpo y que necesitamos crecer a la estatura de la cabeza que es Cristo. Cristo como cabeza, wow. Nosotros como cuerpo, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu servicio a Dios? Es fácil decir soy miembro del cuerpo de Cristo, no sabes con quién te has metido. Sí, pero ¿cómo está tu vida, no? ¿Está creciendo a la estatura en la cabeza que es Cristo? Es fácil decir soy un hijo de Dios, pero ese Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo está tu vida? Ese Dios es veraz. Ese Dios no cambia ayer, hoy y nunca va a cambiar. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Quizás fluctuante de un lugar a otro. Entonces, si decimos ser hijos de Dios, si decimos ser pueblo de Dios, tenemos que cada vez asemejarnos, parecernos más a Dios. ¿Y cómo va a ser posible eso? Cuando nos dejemos lavar por su palabra. Y así honraremos nuestro servicio a Dios en ese nuevo tabernáculo espiritual donde está morando Él en nuestra vida. Amén. Verso 22 al 33, y con esta tercera parte terminamos, y esto complementa mucho con lo que hemos visto. Mira lo que dice. Habló más a Jehová a Moisés diciendo, ¿no? Dice, tomarás especies finas de mirra excelente, dice, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250 ciclos. Bueno, algunos saben matemáticas, están sacando su cuenta, comprueben que la Biblia dice tal como es, ¿no? Entonces dice ¿de qué más? Dice a ver, me perdí en la lectura, 250 de cálamo aromático, 250 dice, de casia 500, según el ciclo del santuario, de aceite de olivas, un hin. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungento, dice, ¿no? Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Semanas atrás hablábamos que en el candelero que estaba ahí, no podía faltar aceite, ¿no? Que constantemente Aarón tenía que estar administrando de día y de noche en este candelero que tenía siete lámparas, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Constantemente para que alumbre todo el tabernáculo. Y aquí nos está dando una descripción de cómo debe ser este aceite, de qué debe estar hecho.
Pero este aceite serviría, dice, para ungir también todos los artículos del lugar santísimo, del lugar santo. Y no solamente a ellos, sino incluso a mismo Aarón y a los que estaban sirviendo dentro de este lugar. Por eso dice, será aceite de unción santa. Y cuando tú escuchas la palabra unción, la palabra aceite, ya te estás imaginando a qué se está refiriendo en el ámbito espiritual. En este caso, este aceite era usado para ungir a los sacerdotes y a los artículos que estaban dentro del tabernáculo. Mira lo que dice el verso 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión. Ungirás, ¿no? El arca del testimonio, la mesa de los panes, de todos, con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Es decir, todo lo que hemos visto, cada uno de estos artículos de que estaban dentro del lugar del tabernáculo tenían que ser ungidos con este aceite. Así lo consagrarás, como que era como un símbolo de consagración que iba a ser exclusivamente para el uso del tabernáculo. No es que, oye, préstame tu fuente, pues voy a llevar a mi casa, luego lo traigo, no. Todo lo que hemos visto, cada uno de los artículos que hemos visto, tenían que ser usados para el tabernáculo. Pero previos a eso iba a ser ungido con este aceite que nos está relatando, ¿no? Dice, y serán cosas santísimas. Entonces, estas cosas no eran santísimas porque eran de oro, porque eran de bronce, sino porque a través de este simbolismo de ungirlo, Dios estaba consagrando que todo eso iba a ser, ¿para qué? Para su servicio. Dice, todo lo que tocare en ellos será santificado. Todo esto iba a estar apartado. La palabra santificado significa, la palabra santificado significa apartado. Todo esto tenía que estar apartado para Dios. Entonces, este aceite viene a ser el símbolo del Espíritu Santo. Cada vez que vemos en la Biblia y fue ungido, se refiere, por ejemplo, ¿no? Fue ungido por el Espíritu Santo. Es de que el Espíritu Santo estaba poniendo una cobertura especial sobre ese varón, sobre ese profeta, sobre ese sacerdote que llamaba, incluso sobre el rey. Incluso David, en algún momento cuando estuvo en pecado, dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Entonces, este aceite apunta al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está consagrando todo esto, lógicamente, de manera física, para que el poblador de Israel pueda entender, era a través de un aceite, ¿no? Para que ellos puedan ver que todo esto que fue rociado, ungido con el aceite, era consagrado netamente para Dios. Verso 31 dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramada, y pone una advertencia nuevamente. O sea, no se lo puedes ungir a cualquiera, sino lo que Dios está diciendo. Ni haréis otro semejante, tampoco puedes hacer un aceite por moda, ¿no? Oye, qué rico huele, ¿qué tal si me pasas la fórmula? No, conforme a su composición, dice, santo es y por santo lo tendréis vosotros. Es una advertencia de no ungir cualquier cosa sin ningún propósito, sino más bien con fines carnales, ¿no? Oye, si todo eso fue consagrado para Dios, a ver, también úngela acá, en mi casa, unge otra cosa, no podías. Este aceite era exclusivamente para el tabernáculo. Dice, es interesante porque dice, ni haréis otro semejante. Y mira lo que dice el verso 33. Cualquiera que compusiese ungüento semejante y que pusiere de él sobre el extraño, es decir, sobre algo que Dios no ha determinado, será cortado de entre su pueblo. Es interesante porque si decimos que este aceite de la unción representa al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que santifica, es el que aparta, el que da testimonio que esto iba a ser dedicado exclusivamente para Dios. Y lo mismo ocurre en nuestra vida. Dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, quien es las arras. ¿Qué significa arras? Que es la garantía de que somos hijos de Dios. ¿Quién es la garantía de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Por eso que también se le conoce como el testigo. El testigo es el que atestigua que tú realmente eres un hijo de Dios. Jesús es el abogado, el Espíritu Santo es el testigo, Dios es el juez y hay un acusador, y ustedes lo conocen, y tiene cola, ¿no?
Pero ¿quién es el que va a No, mi abogado es Cristo. Y el Espíritu Santo, con el fruto en tu vida, por su fruto lo conocerá y dirá, ciertamente Él tiene como abogado a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que va a atestiguar. Sin el Espíritu Santo, cualquiera puede decir a Dios, Señor, Señor, aún los demonios, pero no tienen el Espíritu Santo. Pero el que tiene el Espíritu Santo se va a mostrar con los frutos o con el fruto del Espíritu Santo. Y es interesante, ¿no? Al Espíritu Santo no le podemos engañar. Al mundo podemos decir, hey, soy trigo, siendo cizaña. Pero el Espíritu Santo dice, es las arras de que somos nosotros, es la garantía que realmente somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo está morando en ti. Esa es la garantía. En el Nuevo Testamento vemos como una pareja de esposos quisieron servir en las cosas del Señor, pero por apariencia. Cuando de pronto la iglesia comenzaba, Bernabé se desprende de sus cosas y se lo consagra para la iglesia, para que den a las personas necesitadas. Y vino una pareja de esposos y dijo, oye, mira, hasta sobrenombre le han puesto, le llaman hijo de consolación. ¿Qué tal si nosotros también ofrendamos para que nos llamen la pareja de consolación? ¿No? Porque está de moda. Y dice que vendieron su herencia, trajeron una parte, pero ellos dijeron que habían traído todo. Estaban haciendo las cosas por apariencia. Y en ese contexto Pedro les dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué pretenden engañar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han de sepultarte a tu marido y te sacarán, le dijeron. Y murieron en el acto. Y aquí vemos una sombra de todo eso, ¿no? Porque dice el que usa, dice, ¿no? Dice, verso 33 en Éxodo, dice, cualquiera que compusiese ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, dice, será cortado de entre el pueblo. Hoy en día, el enemigo, una de las cosas que pretende hacer es justamente imitar al Espíritu Santo, imitar la manifestación del Espíritu Santo, y confunde al pueblo de Dios. Y eso es algo bien delicado, porque como vuelvo a repetir, el enemigo no se va a presentar en la iglesia con cachos y colas. Lo que va a hacer es tratar de traer confusión para desviarnos del único abogado que es Cristo. Y para eso necesita imitar al testigo, que es el Espíritu Santo. Entonces dice que si tú danzas y hablas en lenguas y te revuelcas en el piso, ¡wow! La presencia del Espíritu Santo. Ten cuidado. Ten cuidado. No necesariamente es así. El Espíritu Santo es santo. Dice que su espada es la palabra de Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu diario vivir con la palabra de Dios? Entonces, mis hermanos, no podían de pronto tratar de falsear este aceite. Tampoco podemos falsear el Espíritu Santo. Hay grave peligro cuando se trata de falsear la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios me ha dicho, ¿seguro? No lo digas con ligereza, ¿no? Porque a veces podemos decirlo con ligereza. El Espíritu de Dios me ha dicho, ¿seguro? Él es santo. Recuerda, por algo es santo. La palabra santo es sin pecado, apartado. Entonces, no es cosa tan a la ligera decir el Espíritu Santo. Más adelante Jesús hablaría de la blasfemia en contra del Espíritu Santo incluso. Y que es algo bien delicado. Pero para nosotros no es para estar en temor, mis hermanos. El Espíritu Santo ha venido para guiarnos a toda verdad, para alejarnos del error, para redarguirnos de nuestros pecados, para llevarnos a Cristo, para recordarnos lo que ya hemos aprendido de Cristo, para consolarnos en nuestros momentos difíciles. Para eso está el Espíritu Santo. Y sobre todo, como un sello de que el Dios o de que Jesús te tiene en sus manos y que nada ni nadie te arrebatará en sus manos. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido rescatados. Gracias a Cristo, porque hemos sido lavados y constantemente nos lava por su palabra. Y gracias a su Espíritu Santo, que nos ha santificado, que nos ha apartado del mundo para un servicio exclusivo a Dios. Y ese es el último punto que quisiera recordarles. Tú ya has sido separado del mundo para servir a Dios. No te contamines con el mundo.
es fácil contaminarse con el mundo. Teniendo el Espíritu Santo, no lo contristes haciendo prácticas que el mundo hace. Y no lo digo porque de pronto, uy, el pastor me ha visto hacer algo, sino te lo digo para que no caigamos en eso. Es fácil copiar las cosas que hace el mundo y decimos, no está tan mal. Ten cuidado. No está tan mal quizás en base a tu criterio, pero para eso está el Espíritu Santo, para decirle, Señor, ¿esto te contrista o te agrada? Esto que voy a hacer te roba una sonrisa, es una forma de decirlo, ¿no? O te contrista. Entonces nuestro vivir debe ser para agradar al Espíritu Santo y decir, Señor, quiero vivir alineado a tu guía, porque eso dice tu palabra, que Él es nuestra guía. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta